Al principio de la legislatura mantuvimos con usted una reunión para pedirle la paralización de la implantación de la LOMCE en nuestra comunidad autónoma, pero obtuvimos un no por respuesta. Es sorprendente que mientras en Asturias decían que no, en Madrid su propio partido registraba una proposición de ley orientada a modificar la ya aprobada LOMCE. Tiempo después, nuestro grupo parlamentario trajo a este Pleno una PNL instando a su Gobierno a hacerlo y votaron a favor. Una vez más, pusieron en práctica su ya conocido método ERA. Votaron a favor de propuestas a sabiendas de que no las iban a cumplir. Desde el momento en que desde la Consejería de Educación manifestaron la intención de llevar a cabo la reválida de sexto de primaria, sindicatos, AMPA y colectivos sociales como el Movimiento por la Escuela Pública han dejado clara su más férrea oposición a la misma, exigiendo que dichas pruebas no se realizaran. Incluso otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de Cantabria y Canarias, han declarado su intención de no obligar a realizar exámenes para superar la reválida de primaria. Sin embargo, sorprendentemente, usted, consejero de Educación, afirmaba que en Asturias la prueba se mantenía y, por desgracia para todos, es de las pocas promesas que ha cumplido. La situación actual es que tenemos 420 aulas afectadas y una previsión de duración de hasta 3 horas de examen, como usted acaba de señalar. Insisto, posibilidad de 3 horas de examen para niños y niñas de 11 y 12 años. Por otra parte, nos encontramos con que la aplicación, revisión y codificación se llevará a cabo por los tutores y tutoras de los centros. Sin embargo, será una comisión externa de la Consejería la responsable de la corrección y calificación. Es decir, la Consejería carga el trabajo a los tutores poniendo su firma para validar como externa una evaluación que no lo es, cometiendo de hecho lo que podríamos denominar como un procedimiento fraudulento, es decir, que además de aplicar la LOMCE, la aplican mal. Por último, continúan con la tónica general de la Consejería, absoluta desinformación. No hay una decisión tomada respecto a si se pasarán los cuestionarios de contexto a centros, familias y profesorado. Es interesante analizar qué se hace en otras comunidades autónomas, porque mientras en otras se opta por un informe, aquí nos encontramos con un consejero empecinado en aplicar del modo más sumiso posible el modelo educativo más rancio, retrógrado y segregador de la derecha española. La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE ya han anunciado o que no van a hacer la prueba externa o, en su lugar, van a aplicar una fórmula alternativa. La Comunidad Valenciana dejará en manos de los colegios la decisión de hacer la reválida. Andalucía, por su parte, descarta la opción de hacer un examen y, en lugar de las reválidas, la Junta ha comunicado a los colegios que deberán realizar un informe individualizado de cada alumno. Ha dicho usted que la insumisión no es una opción democrática. Me gustaría saber qué considera de las opciones de otras comunidades autónomas en las que su propio partido está en el Gobierno y no va a realizar este tipo de exámenes. Asturias, sin embargo, sigue adelante con la realización de unas pruebas que no solo son regresivas, sino a todas luces, como vemos en otras comunidades autónomas, innecesarias. Además de innecesarias, tienen un grave impacto en alumnado y profesorado, como hemos denunciado en numerosas ocasiones. Presión y sometimiento a estrés sobre los niños y niñas. Etiquetado de alumnos entre listos y tontos. Cero atención a la diversidad y exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y que casualmente son los que realmente más necesitarían de apoyo. Deslegitimación de la función docente, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa. Degradación de contenidos, ya que se acabará estudiando lo que se examina, como pasa ya de forma efectiva en segundo de bachillerato de cara a la selectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión de fondo que no podemos dejar pasar y es manifestar cuál es la verdadera cara de las reválidas, que no es otra que la de la propia LOMCE. Externalizar, privatizar y llenar los bolsillos de algunos a costa de todos. Por ejemplo, la empresa Servinform cobrará más de 300.000 euros por las reválidas solo en Madrid. Se trata de una empresa de servicios no educativa que se define a sí misma como marca de referencia en España especializada en soluciones BPO, Business Process Outsourcing, es decir, externalización de procesos de negocios. Es necesario recordar que el Partido Popular ha destinado más de 14 millones de euros en los presupuestos generales de este año para la realización de reválidas de primaria, un suculento negocio alrededor del cual se tejen multitud de intereses, incluso de fondos buitre. La multinacional Pearson se hizo en 2006 con la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la eficacia educativa. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del famoso test PISA, del informe PISA. Esta empresa manifiesta en su página web que su principal objetivo comercial es, y cito literalmente, lograr el monopolio de la medición de la eficacia en el sistema educativo. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito. No sé si le suena de algo. Es el mismo modelo que el de las grandes agencias de evaluación de indicadores económicos,
como la prima de riesgo, gigantes como Standard & Poor's o Moody's, capaces de tumbar la economía de todo un país, como tuvimos ocasión de comprobar hace unos años. La oposición a la reválida, por lo tanto, no es baladí. Se trata de la defensa de nuestros derechos fundamentales. Estamos hablando de la defensa de un modelo socioeconómico basado en la democracia. Usted sabe también como yo que las reválidas no están al servicio de la mejora de la educación, sino que están encaminadas a seleccionar, segregar y sancionar al alumnado. Es sencillo. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso y no al final. Si el objetivo fuera mejorar nuestra educación, no se recortaría profesorado, ni se cerrarían aulas, ni se dejarían morir nuestras escuelas rurales. Si el objetivo fuera educativo y no económico, se ayudaría a quienes más lo necesitan y no se les etiquetaría dejándolos marcados para el resto de su vida académica. No se trata de mejorar todos los centros ni de garantizar, ampliar y mejorar el derecho a la educación, sino de destrozar nuestro sistema educativo. Y usted, con esta decisión, tiene que saber que le está haciendo el trabajo sucio al Partido Popular y, en concreto, a Mariano Rajoy. Gracias.